Ahora una variante de este mismo punto. En lugar de tener este en el medio, vamos a pasarlo aquí por un lado y vamos a hacer para un lado, para otro y este por encima, para abajo y para arriba. Uno, dos, diagonal para abajo y para arriba. ¿Veis? Estos dos hacia la derecha, el verde para abajo y para abajo y para arriba. Fijáis la diferencia, ¿no? Voy a hacer un par de puntos más para que se vea mejor. Para abajo y para arriba. Vamos a pasarlos hacia el otro lado. Una vez que tenemos un poquito hecho, lo mismo de antes, aguantamos aquí encima, tiramos un poco de este y veis la diferencia. Este tramo está hecho con un patrón de cruce diferente y este con otro. Esto, si queréis sacar diseños diferentes, tenéis que alternar de forma diferente los hilos. ¿Qué ocurre? Que según como los alternéis tenéis que repetirlo todo hasta el final. Procurar que estos dos, los verdes, sigan siempre la forma de la costura esta y los otros que simplemente bailen de un lado para otro para que os hagan una decoración. Aquí tenéis. Bueno, espero que os guste.